Empecemos. Aquí tenemos, ¿no? Este enunciado de acá. Lo vamos a agrandar. Dice, un bloque de madera de forma cúbica de peso específico gamma, ¿ya? Y arista L. Este es un cubo con peso específico gamma y arista L. Flota en forma vertical sobre un fluido líquido de densidad ρ. Si el bloque se empuja hacia abajo y se suelta adquiriendo un movimiento armónico simple, ¿cuál es la frecuencia natural del bloque? Ya, entonces lo vamos a empezar a resolver. Nos da primeramente que tenemos un cubo de arista que es igual a L, ¿no? La arista son los lados de un cubo. Ya, entonces como es un cubo todo tiene lado L. Y tiene un peso específico gamma. Ya, entonces flota en forma vertical sobre un fluido líquido, ¿no? Entonces, como sabemos que se trata de un cubo, entonces lo vamos a dibujar de esta forma nomás. Que sea de color ya negro. De esta forma. Lo vamos a dibujar así, de esta forma nomás. Ya. Pero obviamente este es un cubo. Ya solamente no lo estoy dibujando para no hacerlo de otra forma. ¿Ya? Flota sobre un líquido, nos dice. Ya. Entonces de densidad ρ. Listo. Entonces aquí tenemos este cubo como tal. Obviamente esto L, ¿no? Y flota. No nos dice qué cantidad del cubo está dentro o está sumergido dentro del líquido, pero nosotros lo vamos a llamar necesito tu apoyo. No, señor. Más bien un milagro. Y inicial lo vamos a llamar, ¿ya? Que es la distancia que está sumergida inicialmente el bloque dentro del líquido. Ahora no puede estar de esta forma, sino no puede estar como si el líquido esté totalmente flotando, ¿no? Porque ahí ya no habría empuje y lo único que actúa ahí es lo que se llama membrana, ¿no? La membrana del líquido o la tensión superficial del líquido. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, en este caso, para que exista el empuje, ¿no? Necesariamente por lo menos 1 milímetro debería estar sumergido el cubo. Ya. Pero nos dice que está flotando, ¿no? Entonces está flotando verticalmente. Ya. Listo. Luego, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a... Muchos dicen que los hijos son muy parecidos, pero los míos no. Tienen gustos. Esto lo copiaremos. Habilidades diferentes. Y hasta se divierten diferentes. Eso sí, a la hora de cuidarlos y reforzar su sistema inmunológico. Ahora, lo que va a pasar, nos dice que el bloque se empuja hacia abajo y se suelta, nos dice. Entonces vamos, aparte de lo que ya está flotando como tal, vemos ahí, ¿no? Lo vamos a empujar un poquito más abajo. Listo. Lo estamos empujando hacia abajo. Ya, entonces un poquito más abajo lo estamos empujando. Una distancia y más lo pondremos. Vamos a agregar esa distancia y a la que ya lo habíamos hecho desplazar inicialmente en el problema. Se va a llamar y. Listo. Todo esto sigue siendo líquido, ¿no? Ya, esto es cuando ya le hemos dado un empujón y esto es en el estado estático, ¿ya? En el análisis estático. O sea, como tal está estático aquí. Después de aquí recién le estamos dando un empujón y está descendiendo aparte del que ya está hundido esta partecita, se va a hundir una distancia y más, ¿ya? Porque le estamos dando un empujón hacia abajo. Y ahí es donde ya va a empezar a oscilar el cubo. Entonces, primeramente vamos a analizar cuando está el cubo de forma estática en este lado de acá. Lo colocaremos acá.
Análisis estático. Ya. En el análisis estático vamos a hacer sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Ya, porque es estático. Vamos a asumir que hacia arriba van a ser positivos. A ver, pero ¿qué fuerzas tenemos? Vamos a colocar las fuerzas que nosotros vemos. Primeramente, obviamente va a tener peso. El del cubo de madera, ¿no? Pero para que no se hunda totalmente, obviamente el líquido también tiene una fuerza que apunta hacia arriba y que siempre igual trabaja en el centro de gravedad del objeto o del cuerpo, que se llama empuje. Ya. El empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido del cuerpo. Y el peso es pues masa por gravedad, ¿no? Ya, pero en este caso el ejercicio no nos da el peso, ¿no? W como tal del cuerpo, pero nos da su peso específico. Y el peso específico, ¿a qué es igual? El peso específico es igual al peso entre el volumen. Y esa es la fórmula del peso específico. Y nosotros de aquí podemos despejar el peso, dándonos que es igual al peso específico por el volumen. Entonces ese es el peso. Aquí igual lo pondremos. Esto va a ser igual al peso específico por el volumen del cuerpo. Y esto de acá es volumen sumergido y esto es del líquido. Ya. Tenemos esas dos fuerzas, no hay más fuerzas, ¿no? Que actúan. Simplemente el peso del cubo de madera y el empuje del líquido, que siempre apunta hacia arriba. Ya, esa sumatoria de fuerzas verticales. Como hemos dicho que hacia arriba van a ser positivos, positivo menos W. Listo, esto es igual a 0. No hay más fuerzas. Que está apuntando hacia arriba y menos W, que es el peso. A ver, de aquí hacemos reemplazaremos, ¿no? E es igual a la densidad por gravedad por el volumen sumergido. En este caso, el volumen sumergido llega a ser esto de acá, ¿no? Por su profundidad más. Entonces, ¿cómo sería? Esto de acá, ¿cuánto sería? Simplemente esto de aquí sería la base, que sería L, ¿no? Por la altura, que sería Y sub 0. Y por la profundidad, que no lo hemos dibujado, pero como es un cubo, igual va a ser L. Entonces, el volumen sumergido, que está sumergido dentro del agua, es L por Y sub 0 por L. Ya. Menos W. W es el peso específico por el volumen. Y el volumen, como todo tiene L, ¿no? Del lado de arista, obviamente el volumen es L al cubo. Listo. Y este es igual a 0. Simplificándolo un poco, tenemos densidad por gravedad por L al cuadrado por Y sub 0 menos peso específico por L al cubo igual a 0. Esto lo pondremos de esta forma. Esto lo vamos a pasar al otro lado con signo positivo. Y nos vamos a llamar ecuación 1. Listo. Ya. Muy bien. Ese es en el análisis estático. Ahora veremos el análisis dinámico. Ya, y en el análisis dinámico es cuando ya le han dado el empujón, ¿no? Dice aquí, si el bloque se empuja hacia abajo y se suelta, ¿no? Entonces le hemos dado el empujón. Y ahí el bloque, como le hemos dado un empujón, va a empezar a subir y a bajar, o sea, a oscilar. Con un movimiento armónico simple, nos dice. Entonces vamos a hacer ese análisis, el análisis dinámico, o sea, cuando ya esté oscilando. Y este es el gráfico, este era cuando esté estático y este es cuando está oscilando. De igual forma, se tienen fuerzas. El peso, que siempre apunta hacia abajo o al centro de la Tierra, ¿no? Y el empuje, que siempre apunta hacia arriba. Ya, el peso, pues,
es lo mismo, ¿no? Ya lo habíamos visto aquí. ¿Cuánto es? Peso específico por volumen. Pero aquí el empuje ya no es el mismo, se cambia, ¿no? Lo vamos a colocar empuje 1, lo pondremos. ¿Por qué ya no es el mismo que este de acá? Bueno, hasta aquí sí es lo mismo, ¿no? Densidad por gravedad. Pero el volumen sumergido ya es el que cambia, ¿no? Porque aquí lo que se sumergía era esta Y sub 0. Ahora, ya que se le ha dado un empuje, se ha agregado una distancia Y más extra a este Y sub 0. Entonces, esa es la diferencia que tiene el empuje. Ya, de igual forma, sumatoria de fuerzas verticales, igual. Ahora, como esto es un análisis dinámico y el cuerpo le hemos hecho mover hacia abajo, ya no es igual a 0, sino es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Ya, o sea, haremos sumatoria de fuerzas verticales. Como hemos empujado hacia abajo, obviamente todo lo que esté yendo las fuerzas que vayan hacia abajo son positivos y las que vayan en sentido opuesto a esta son negativos. Empezaremos, la que está yendo hacia abajo es el peso y la que va hacia arriba es el empuje. E1 lo he puesto porque es un distinto empuje. Esto es igual a la masa por la aceleración, pero recordemos por física 1 que la aceleración es igual a la derivada cuadrada de Y o de la posición o del desplazamiento con respecto al tiempo 2 veces. ¿Por qué lo estoy convirtiendo de esta forma? Para comparar o tratar de igualarnos a lo que nosotros llamamos a la ecuación característica del movimiento armónico simple, que viene dado de la siguiente forma: derivada cuadrada de x con respecto al tiempo 2 veces más la frecuencia natural al cuadrado por x, esto es igual a 0. Entonces nuestra ecuación que nosotros vamos a sacar del análisis dinámico, o sea, cuando lo hemos hecho oscilar, tenemos que tratar que se parezca a esta ecuación característica del movimiento armónico simple. Y lo vamos a hacer con álgebra nomás. Ya, entonces continuaremos. Aquí el peso es, reemplazando, ¿no? Es peso específico por volumen. Pero el volumen dijimos que es L al cubo, ¿no? Listo. Ya. Menos el empuje. El empuje es densidad por gravedad por el volumen sumergido. Aquí es donde cambia, ¿no? A diferencia de este. El volumen sumergido va a ser igual a la base, ¿no? A la base que sería L por esta alturita que está sumergiendo, que está sumergida, ¿no? Y sub 0 más Y por la profundidad que sería L. Listo. Y ahora también aquí no nos da de dato la masa, ¿no? Nos da de dato el peso específico. Y de esa forma hemos hallado el peso, ¿no? También recordaremos eso, que el peso no es nada más ni nada menos que masa entre gravedad. Si aquí nosotros despejamos la masa, entonces nos va a quedar que es igual al peso entre la gravedad. Si aquí colocaremos, en vez de la masa, vamos a colocar peso entre gravedad. Por la derivada cuadrada de Y, estamos aquí, ¿no? Con respecto al tiempo 2 veces. Listo. Lo primero que tenemos que hacer aquí es ver que todo está igualado a 0, ¿no? Eso es la ecuación característica del movimiento armónico, siempre está igualado a 0. Entonces lo que tenemos que hacer primeramente es todo llevarlo a un lado de la ecuación. Todo lo vamos a llevar a este lado de la ecuación, todo esto lo vamos a trasladar a este lado, y así se va a quedar 0. Entonces, ¿cómo nos queda? A ver, W, reemplazaremos de una vez, es peso específico por L al cubo, entre la gravedad, por la derivada cuadrada de Y, con respecto al tiempo 2 veces. Esto más, está con positivo, va a pasar con negativo, perdón. Eso va a pasar con negativo. Esto está con positivo, con negativo va a pasar con positivo. Densidad, gravedad, y esto es L al cuadrado por Y sub 0 más Y. Listo. Y de esta forma está igualado a 0. A ver, continuaremos. ¿Qué más podemos hacer? Eso distribuiremos. Todo esto distribuiremos aquí y acá. Esto lo seguiremos copiando. Vamos a ver. Más después vamos a simplificarlo.
con respecto al tiempo 2 veces. Ya. Esto lo estamos distribuyendo dentro del paréntesis. Densidad, gravedad, L al cuadrado por Y. Listo. Ya tenemos de esa forma, ¿no? Esto lo vamos a llamar ecuación 2. ¿Para qué? Para reemplazar. Vamos a reemplazar 2 o 1 en 2. 1 en 2. Para eso nos va a servir el análisis estático. Si se dan cuenta, para hallar esto de acá, esta ecuación 1, y lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. ¿Para qué? Ahorita van a ver para qué. P específico por la longitud al cubo entre la gravedad por la derivada cuadrada de Y con respecto al tiempo 2 veces, menos P específico por L al cubo. Ya. Y reemplazando, ¿no? Entonces, en nuestras palabras vamos a reemplazar esto de acá. Miren, esto de acá, que es lo mismo que esto de acá. Haciendo ese reemplazo, en vez de esto vamos a colocar esto de acá. P específico por L al cubo. Más esto ya, listo, tal como está. Igual a 0. Ya. Y de esa forma vemos que esto se va a simplificar. Y eso es lo que se hace siempre. Ya cuando hacemos el análisis estático, hay en un momento que nos va a servir para reemplazarlo y simplificar. Porque si se dan cuenta, en la ecuación característica simplemente hay dos términos. La derivada cuadrada y este término de acá, ¿no? Y todo es igualado a 0. Pero aquí teníamos la derivada, 1, 2, 3. Teníamos 4 términos en total y ¿no ven? Pero gracias al análisis estático estamos haciendo un reemplazo y se nos están llegando dos términos. Así que nos va a quedar simplemente 2 términos. Ya, esos 2 términos son estos de acá. Entre gravedad por la derivada cuadrada de Y con respecto al tiempo 2 veces, más densidad por gravedad por L al cuadrado por Y. Esto es igual a 0. Listo. 2 términos, ¿no? Así se ha simplificado nuestra ecuación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué más vemos en la ecuación característica? El coeficiente de la derivada cuadrada es 1, ¿no? No hay más, no hay número. Entonces aquí tenemos esto que está por demás, tenemos que hacer desaparecer. ¿Cómo lo hacemos? Miembro a miembro lo multiplicamos por su inversa de esta, ¿no? Que sería gravedad entre P específico por longitud al cubo, y de esa forma se va a volver 1. Pero también tiene que afectar a toda la ecuación. ¿Y cómo nos va a quedar entonces la ecuación? Derivada cuadrada de Y con respecto al tiempo 2 veces, más multiplicando, ¿no? Gravedad. Esto de acá estamos multiplicando. Y ya esto de acá, ¿no? Densidad, gravedad, L al cuadrado, Y. Este es igual a 0. Un poquito más lo simplificaremos. Derivada cuadrada de Y con respecto al tiempo 2 veces, más esto de acá, ¿cómo nos va a quedar? Densidad, gravedad al cuadrado por la longitud al cuadrado. Bueno, esta longitud al cuadrado con este cubo se va a ir, ¿no? Entonces, peso específico por longitud por Y. Listo. Y de esta forma hemos llegado a parecernos mucho a lo que es nuestra ecuación característica. Esto lo vamos a... Ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos, ¿no? Vamos a comparar. Comparando, colocaremos. Comparando. ¿Qué vamos a obtener? Obviamente esto es igual a esto de acá. Esta Y es esta X de acá, ¿no? Porque solo hemos hecho, solo es un cambio, ¿no? En vez de X está Y. Luego está igualada a 0, todo. Entonces necesariamente esto de acá, sí o sí tiene que ser esto de acá. Entonces, la frecuencia natural al cuadrado es igual a esto de acá. Densidad por gravedad al cuadrado
entre el peso específico por L. Y de aquí nosotros podemos despejar de mejor forma, ¿no? Densidad por gravedad al cuadrado, P específico por L. Listo. Entonces, esto de acá llegaría a ser nuestra solución. Bueno, podemos sacarlo la gravedad, ¿no? La gravedad de la raíz. Y nos va a quedar simplemente de esta forma. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide cuál es la frecuencia natural del bloque. Esta es la frecuencia natural, ¿no? Y si es que nos pide la frecuencia, ¿no? Frecuencia. Porque esto de acá se lo conoce como frecuencia natural o de oscilación. Pero la frecuencia como tal es la inversa del periodo. Y el periodo es 2pi entre W entre la frecuencia natural, ¿no? Pero como es la inversa sería así. Entre 2pi. ¿Ya? Entonces, reemplazando la frecuencia, así la frecuencia como tal, va a ser igual a la gravedad entre 2pi por la raíz cuadrada de la densidad del líquido por el peso específico del bloque de madera por su longitud y de esa forma. Esa es la frecuencia. Listo. Eso es, primeramente hemos hecho un análisis estático, ¿no? Como les decía, el bloque no puede estar totalmente, aunque el enunciado nos dice, ¿no? Que flota de forma vertical, obviamente está flotando, no está totalmente hundido, ¿no? Está flotando, claro, parcialmente. Porque no puede estar totalmente encima del líquido, porque cuando está cuando está totalmente encima del líquido no actuaría lo que es el empuje, porque el empuje depende del volumen sumergido, y como no va a estar nada de volumen sumergido, pues el empuje sería cero. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué no se hundiría entonces si el volumen sumergido es cero? Es por algo que se llama tensión superficial. Ya es por eso que los mosquitos, una aguja, flotan, ¿no? En el agua. Porque el líquido, bueno, cualquier líquido tiene lo que se llama tensión superficial. ¿Ya? Es muy delgadito y soporta muy poco peso, ¿no? En esos casos. Pero en este caso de acá, no nos está diciendo nada de esa cosa, ¿no? De tensión superficial, que está flotando y todo eso, ¿no? Nos da peso, obviamente si tiene peso va a tener que estar un poquito al menos hundidito, aunque 1 milímetro, no sabemos cuánto, pero le hemos puesto ya sub cero, una variable, ¿no? Y de esa forma hemos hecho el análisis estático. Y en el análisis dinámico ese y sub cero le hemos aumentado y más porque nos dice que lo ha empujado, ¿no? Hacia abajo. Lo ha empujado un poquito más entre una distancia y. Y desde ahí ha empezado a oscilar. Nosotros hemos analizado el análisis dinámico cuando empezó a oscilar. ¿Para qué nos ha servido el análisis estático? Para reemplazar, ¿no? Justito aquí. 1 en 2 y de esa forma se van a simplificar dos términos. Eso es lo que siempre sucede. Porque si se dan cuenta, en la ecuación característica de aumento armónica simple simplemente hay dos términos. No puede haber más de 2. No puede haber 3, 4. Si hay 3, 4, algo estamos haciendo mal, hay que revisar, ¿no? Simplemente nos tiene que quedar dos términos. Esto de acá y esto de acá. De aquí hacemos otra operación algebraica para que su coeficiente sea C1, perdón. Y listo, al final comparamos y obtenemos nuestra solución.